Señores, pero tú no sabes quién está aquí, señores. Eduardo Núñez está aquí con nosotros. Yo te estaba esperando hace mucho. Yo necesito que tú me digas a mí de ese código penal, porque yo no hablo de lo que no sé. Sí. Y eso, yo escucho este ruido por aquí, este ruido por allá. Hablan un poquito, saluda por lo menos, Eduardo. Claro, tú estabas huido. El nuevo código penal que aprobó la Cámara, que ahora está en el Senado. Ahora está en el Senado. Y que dicen que hay cosas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas, Eduardo? El código tiene muchas cosas nuevas, como por ejemplo tiene un nuevo sujeto de imputación, que serían las personas jurídicas, particularmente las empresas. Ay, qué bueno. Sobre ese punto, por lo menos en el sector académico se critica de que no se incluyó como sujeto de responsabilidad penal a los partidos políticos. No obstante. No, pero espérate, no me tires tú eso tan rápido, porque mucha gente no está entendiendo. Cuando dice nuevo sujeto de imputación, es que actualmente nuestro ordenamiento jurídico no permite la imputación penal de las personas jurídicas. Ahora se podría permitir. Mejor aún, actualmente, no, y claro, se me fue en el lenguaje técnico, perdón. Claro. Actualmente nosotros tenemos leyes que contemplan sanciones para personas jurídicas. Exacto. Como por ejemplo multas, claro, en algunos casos el cierre, pero hasta ahí. Hasta ahora no tenemos un modelo de responsabilidad penal de las personas jurídicas. ¿A qué yo me refiero con modelo? Las empresas, las compañías, etc. Exactamente. ¿A qué me refiero con modelo? Cuando a una persona física, una persona de carne y hueso, se le va a imputar un delito, uno tiene que decir, bueno, este delito fue con intención, fue con dolo, esta fue la parte externa de la conducta, es decir, mató, robó, y naturalmente el Ministerio Público arma su acusación, la presenta ante un juez de garantías y ahí se decide el proceso contra una persona si va a juicio o no. Pues ahora existiría la posibilidad de que se lleve un proceso únicamente en contra de una empresa. Y claro, aunque hasta el momento la posibilidad existía, por lo menos en papeles, y cuando digo en papeles que existía de las referencias que hacen algunas leyes como el Código Laboral, el Código Tributario, la Ley de Sociedades Comerciales, la Ley de Medio Ambiente, yo por lo menos nunca he visto un proceso penal llevado única y exclusivamente en contra de una empresa. Pero lo que normalmente... Tú tienes ahí en una situación, porque tú mencionaste que los partidos políticos fueron excluidos como personas jurídicas. Pero aparte de la exclusión de los partidos políticos, ¿qué otra figura que pudiera considerarse persona jurídica fue excluida? O sea, las ONG, la iglesia, cosas de esas. Bueno, por costumbre y además porque sería contradictorio, el Estado y sus organismos no responden penalmente, no tendría sentido. Los sujetos de responsabilidad penal que se ha venido ampliando desde los últimos 20 años. Pero te no dejes pasar eso así, que tú sabes lo que tú estás haciendo. Cuando él te dice que la iglesia no, es porque la iglesia representa un Estado. Sí. Entonces, por eso fue excluido. Entonces, dime, si la iglesia fue excluida porque en tanto se considera que su organización depende del Estado Vaticano. Exactamente. O sea, la iglesia no se va a imputar penalmente. No. Pueden violar todos los muchachitos, las muchachitas del mundo. La iglesia no es que lo viola, son personas. No, la iglesia como iglesia no va a resultar imputada y sí puede resultar otras personas jurídicas por acciones que lo cometen personas, porque la persona jurídica no hace ninguna acción. Bueno, la iglesia... Sí, a veces sí. La iglesia no respondería penalmente. Exactamente. También te hago un pequeño margen de realidad, un pequeño paréntesis. En Estados Unidos sí se han dado muchos casos en donde la iglesia tenga responsabilidad jurídica discutida en sede penal. Sí, lo que pasa es que sí, pero porque lo de la iglesia aquí no es por ser un representante de un Estado, Susana, es por el concordato. Claro, sí, pero el concordato es porque es un Estado. Precisamente es por el concordato. ¿Por qué? Porque si no existiese un concordato, la iglesia sería una asociación sin fines de lucro. Lo que le da característica de Estado a la iglesia, pero no solamente aquí en España, Chile, donde quiera que haya un concordato, es el convenio internacional que se da entre el Estado Vaticano y el Estado Dominicano. Exactamente. Se le ha puesto concordato, pero es un tratado internacional como cualquier otro.
Sí, y las otras ONG se excluyen, las otras ONG. No, las otras ONG, no, la iglesia no es una ONG, pero las ONG no se excluyen. ¿Y qué diferencia hay, por ejemplo, de manera práctica entre la imputación penal y ser civilmente responsable? Porque es bueno que la gente entienda que de moderno tiene que se puede imputar penalmente. Hoy, como tú bien mencionas, Susana, hoy tú no podrías, o no sería al menos configurable, no con mucha claridad, llevar un proceso penal por homicidio en contra de una persona jurídica y únicamente en contra de la persona jurídica, o llevar un proceso penal por acoso o violación en contra de una persona jurídica. De la forma que se está aprobando aquí, en mi opinión, se está dejando demasiado abierto. Y ese tipo de responsabilidad, como sucede en Holanda, o como sucede en Francia, en donde una empresa puede ser acusada de cualquier delito del Código Penal, un sistema de números apertus, es como se llama normalmente, sería el que nosotros adoptaríamos. Claro, ahí me preguntas, ¿y cómo responde una empresa por homicidio? Y también es, en principio, fácilmente configurable. Lo primero que se necesita naturalmente es el hecho de una persona física, que es uno de los elementos de la responsabilidad penal de la empresa. Ahora bien, después de ese hecho de la persona física, la empresa se organiza de una determinada manera, como por ejemplo, aquí nosotros estamos. Si no existiesen medidas para que todos tengamos mascarillas y estas cuestiones de cristal que nos separan a cada uno de nosotros, y la empresa está obligada a tomar esas medidas y no las toma, la empresa tiene un defecto en su organización y ese defecto de organización es imputable a ella. Lo mismo sucede como, por ejemplo, cuando yo tengo una constructora y un chofer me llega y un obrero me llega el lunes borracho y yo permito que opere. Yo debí de supervisar a mi empleado para que ese día no trabajara y naturalmente tomar la medida disciplinaria. ¿Por qué? Porque cuando ese empleado operó, puso una viga mal, la viga se cayó y murió una persona. Ahí no solamente iría el empleado por homicidio imprudente, sino que la empresa también respondería por homicidio imprudente. Pero tú tienes una situación también, por ejemplo, aquí el caso de vamos a decir, una empresa grande ya, un consorcio internacional que esté establecido en la República Dominicana, que haya provocado, vamos a decir, una empresa de estas que son industria, que haya provocado algún tipo de contaminación, que mató o enfermó de cáncer a niños, 200 personas que pudieron haber sido afectadas, más 200 familias que pueden demandar entonces a la empresa. ¿No te provocará eso entonces hacia el futuro que las empresas internacionales, los consorcios internacionales que se establezcan aquí, aún siendo de capital externo, establezcan aquí empresas como si fueran subsidiarias, tal vez sin el capital, como para evitar ese tipo de cosas? Por ejemplo, por poner un ejemplo, vamos a mencionar una empresa grande, Barry Pueblo Nuevo, por ejemplo, que venga aquí, entonces, bueno, a mí me pueden poner una demanda ahora como persona jurídica causándome de homicidio involuntario masivo, por poner un ejemplo cualquiera, y estoy mencionando eso por decirlo. Lo que quiero decir es que una empresa grande de repente dice, bueno, yo lo que voy a hacer, ahora yo bajo estas circunstancias voy a instalar una empresa pequeña de carpeta tal vez, pero no es de carpeta ya, sino que esta es la filial de este consorcio. Entonces, si te mandan, entonces no, para que nosotros no somos, no, pero así que lo hacen ahora, tenemos una empresa, una empresa dueña de esa explotación. Y bueno, no debí mencionar el nombre. Siempre hay una empresa local. Dice, la empresa dueña de tal o cual actividad es. Mira lo que pasa. Es una empresa pequeña que no tiene capital, que tiene muy poco capital. No, mira lo que pasa. Primero, tal vez el tiempo aquí no me dé para explicarlo todo, pero primero respondería la matriz. Segundo, lo que sería la organización, o por decirlo en una palabra más sencilla, la conducta de la empresa, se encuentra altamente regulado a nivel internacional, como por ejemplo, tratados de la OCDE, certificaciones ISO. Si, por ejemplo, una empresa estadounidense utiliza un estándar diferente en República Dominicana para el pago de sobornos, o para el manejo de caja chica, o para los pagos de engrase, que no son pagos de soborno, sino que son como esos regalos que se hacen a posteriori a los funcionarios públicos. Motivaciones, por ejemplo. Gratificación. Por ejemplo, la empresa no solamente respondería aquí, sino que también va a responder en Estados Unidos en su casa matriz. ¿Por qué?
Se llama, como la empresa se organiza, o el principal instrumento que tienen las empresas para organizarse, se conocen como programas de cumplimiento. Son uno de miles que pueden existir. Es simplemente el más común. Y si tú tienes una empresa que tiene varias sedes, para obtener certificaciones, y además las certificaciones te sirven como una prueba ante cualquier proceso penal, tienes que tener el mismo estándar en donde quiera que la empresa tenga presencia. Eduardo, te preguntan que todo se resolvería en dinero, porque no habría cómo poner una pena restrictiva de libertad a la empresa. No necesariamente. Entonces, explica eso, porque alguien muy cercano a nosotros nos dice, y la misma pregunta que yo te decía, ¿cuál es la diferencia entre lo que tenemos ahora, personas jurídicas civilmente responsables que son condenadas al pago de dinero, que esta nueva responsabilidad penal? Lógico. O sea, no habrían penas, no habrían necesariamente. La responsabilidad civil derivada del delito, la que se lleva en un proceso penal, no desaparece. Okay. El problema es que el quantum de la sanción para la empresa va a aumentar exponencialmente. Exacto. Como por ejemplo, vas a responder civilmente, para tomar el mismo ejemplo, por el homicidio imprudente, pero también se te va a colocar una sanción por multa, pero también es posible discutir el cierre de la empresa, pero también es posible discutir la administración judicial de la empresa, pero también es posible discutir que a la empresa se le inhabilite para contratar con el Estado por los próximos 5 años, pero también es posible discutir para la empresa que quienes son socios, que el Consejo de Administración, para decirlo de otra forma, que no necesariamente tiene que ser socio, no puede variar. También puede entrar una supervisión constante de la empresa. Y eso no es posible en la actualidad, con la vigencia, con la normativa actual. Como sanción penal, no. Solo para nada. ¿Qué otra cosa nueva, Eduardo, tenemos en el código? Antes de que Eduardo pase con algo nuevo, hay una situación que se dio en las redes sociales con una estampida de comentarios acerca de la discriminación sobre la comunidad LGBTI, que decían, bueno, ya el código no te obliga a que respetes que yo sea de otro sexo. Hubo yo creo que fue un error desde el enfoque desde la Cámara de Diputados, porque si yo soy un ser humano, tengo entendido, usted corrige, que se pide que se trate de igual forma a todos los seres humanos. Bueno, y la comunidad, los homosexuales son seres humanos. Ahí hay que hacer dos aclaraciones. De hecho, la propia pregunta da la respuesta. Hay un error de un tema político criminal a nivel de regulación en ese artículo. No se podría excluir la orientación sexual. Ahora bien, también hay que aclarar que no se está autorizando la discriminación por orientación sexual. Lo que está pasando es que ese tipo de discriminación no tendría sanción penal. Es lo mismo, papá. Que de todas formas, que de todas formas es discriminatorio en el propio Código Penal. Es una situación interesante. O sea, lo que no es que está autorizando a alguien, mira, sí puede discriminarlo por su orientación sexual. Ninguna norma puede hacer eso. Y si lo hace sería contraria a la Constitución. Ahora, está creando una distinción entre aquella discriminación que es, por ejemplo, por el color de la piel, y entre aquella que es por la orientación sexual. Distinción que la Constitución no hace. Y que entonces que el legislador ordinario, Doctor, el legislador de la ley, tampoco puede hacerlo. Eso es claro, todo el mundo lo discute, se preocupa muchísimo, pero eso se va a eso hay que corregirlo. Claro. Tiene que corregirlo. Sí. Tiene que corregirlo por un tema de coherencia. Un error de forma que se convirtió en fondo. Y si no se corrige en el Poder Legislativo, el Tribunal Constitucional lo va a corregir en cuestión de un mes. Para ponerlo acorde con la Constitución. Y claro, con respeto de aquellos que tal vez lo hicieron porque su conciencia se lo dice así. Es simplemente absurdo. O sea, es que el Código Penal salga con una contradicción con la Constitución. No, y no solamente en ese aspecto, también te dice que tú puedes negar un servicio por una objeción de conciencia. Por Dios, eso es todavía más grave. O sea, no hemos ido nada más por el lado de los LGBT, pero es que la eximente es muy amplia. La objeción de conciencia, primero, en mi opinión, naturalmente, puedo estar equivocado, está mal ubicadísima. Pero totalmente. No tiene nada que ver la presencia en
en el Código Penal. Claro. Aunque coloquialmente, hasta inclusive en el sector jurídico, se habla de una eximente de objeción de conciencia, pero no es así, porque la objeción de conciencia no viene a eximir de responsabilidad penal, claro, ni aquí, ni en Suiza, ni en la Luna, ni en España. O sea, la objeción de conciencia, el contexto donde más se ve, por ejemplo, es, bueno, una niña quiere practicarse un aborto en el hospital, yo soy católico, yo soy médico, no quiero realizar el aborto, pero no quiere decir que el médico puede salir corriendo y decirle, no, pues no te voy a realizar el aborto. El médico, de hecho, tiene la obligación de buscarle uno que sí se lo haga. Y si hay un aborto en curso, nunca podrá alegar objeción de conciencia. Exacto. De ninguna manera. Claro. Creo que lo de la objeción de conciencia no iba ahí. Es otro también de los puntos a corregir. Yo sé que a las feministas le dieron un golpe con lo de las 3 causales, pero y esos han sido de los puntos que más se han criticado. Pero también quiero agregar, el código tiene muchas cosas buenas. Sí, eso es lo que quería que abundáramos, para no quedarnos empantanados ahí otra vez en las causales, la cosa. ¿Qué otras cosas nuevas tiene el código que a la gente le interesaría saber? Mira, el código creo que es algo que la sociedad celebraría. Yo no lo celebro. El código es altamente represivo con la clase política y, en mi opinión, no tiene ningún sentido. El código llega a un absurdo en donde una persona que, por ejemplo, malversa 10 millones de pesos o 5 millones de pesos puede enfrentar una pena de 4 a 10 años. Pero a eso agréguenle que la malversación nunca se va sola, porque tiene el tipo base de corrupción, que creo que serían 2 o 3 años más. Pero ¿qué pasa? Ni la corrupción, ni la corrupción como tipo base y la malversación tampoco se van solas. Eso va acompañado de lavado de activos. Entonces, estaríamos hablando de que en la práctica, cada vez que exista una acusación por corrupción, vamos a estar hablando sobre 30 años. Y si me dijeran que... Perdón, doctor. Pero tengo que probar cada uno de los otros. Sí, en buen derecho, bueno. Susana, pero se establece entonces el cúmulo de pena. Sí, claro. Pero cada tipificación es individual. Sí, lógico, pero lo que pasa es un país... Para mí el aumento... Es decir, lo que se estaba criticando antes, Eduardo, de que había sido benigna la Cámara de Diputados con los casos de corrupción, ahora entonces se radicalizó más. Se le fue la mano ahora. Hay 2 cosas con las que técnicamente hablando, perdieron el norte. Número 1, equiparan el delito de corrupción, que tiene una pena hasta 2 años, no se puede indultar, no se puede perdonar, no se le puede aplicar un proceso penal abreviado. Y estamos hablando que corrupción puede ser darle una facilidad iluminada para que trabaje en el Ministerio de Turismo cobrando 8,000 pesos. Entonces, creo que han perdido muchas cosas de vista. Pero no 8,000. Y yo no, 8,000 yo no lo merezco. 80,000. No. Además, ya eso ya no necesita. Póngale 80. Pero no, 8,000 no, imposible. Póngale 80, 800. Iluminado 80. O 180, porque en el tema de... ¿Es un tipo tan abierto a la corrupción en otros códigos que tú conozcas? Sí, hay, por ejemplo, el Código Penal alemán, en Brasil, pero nunca las penas no son con las consecuencias prácticas que van a tener en la República Dominicana. O sea, es, en mi opinión, naturalmente, o que creemos que tendría normativamente. Mira, Eduardo, con el rechazo ahora que están recibiendo los casos de corrupción, va a ser difícil en el Senado revisar eso entonces. Sí, va a ser difícil, pero hay algo que tener en cuenta. Nosotros tenemos un código que tiene 200 años de creado, de concebido. Claro. Y ese código funciona hasta cierto punto 200 años después. El Código Penal no puede ser el terreno de odio para una clase, para la clase política. Claro. Y ojo, que la sociedad está indignada, la corrupción, etcétera, y yo lo entiendo, yo también lo estoy. Pero esas penas no se le va a colocar a las personas que provocaron la indignación. Se les va a colocar a los que vienen después. Exacto. Entonces, no tiene ningún sentido. Aparte de que es irracional, también se cae en una irracionalidad con el feminicidio, aunque supongo que los políticos lo utilizarán como una buena carta política, y es que la vida de una mujer es equiparable a la vida del presidente, lo cual tampoco en un espacio técnico tiene sentido. La vida del presidente protege 2 bienes jurídicos: la propia vida del individuo y el orden constitucional. Sí. La vida de la mujer solamente pretende la vida de ese individuo, de esa mujer. Es irracional que tengan la misma pena, y la tienen, 40 años. Oye, eso. Entonces,
Claro, todo no va a parecer correctísimo, todo lo vamos a celebrar. Y el parricidio, mira el parricidio que tiene 10 años menos, 30. Al regreso de la pausa, Susana, vamos a seguir con Eduardo, ¿verdad? Para trabajar. Sí, vamos a seguir porque es que Eduardo debe muchas horas de trabajo. El parricidio tiene 10 años menos que el feminicidio. Porque hay una escala de 30 a 40. Pero ¿qué pasa con el feminicidio? Porque no, tú no vas a contar eso después de la pausa, porque no me lo vas a matar en un segundo, ¿no? Conversamos con Eduardo Núñez y interesante. Reputado jurista dominicano. Sí, y amigo de nosotros aquí en la Z. Miembro de la Z. Sobre el contenido del nuevo Código Penal. Y bueno, todavía no lo tenemos porque falta su aprobación en el Senado y posiblemente tenga que volver a la Cámara de Diputados si le hacen algunas modificaciones. Pero el tema, Eduardo, te quedaste en las penas diferenciadas, porque no es lo mismo matar a un hombre que matar a una mujer. O no va a ser lo mismo. Mira, es que hay algo que no hemos entendido, y es lo siguiente, y es la lógica más sencilla del derecho penal, y creo que después de todos estos comentarios se van a molestar conmigo. La respuesta a la muerte de una mujer a manos de un hombre en el marco de una relación de pareja, en el marco de una relación, no está en el Código Penal, no está en el aumento de la pena del feminicidio, por una razón muy sencilla, es lógica básica. Para que podamos hablar de feminicidio, el primer requisito es que una mujer haya muerto. Y una vez que una mujer muere, el derecho penal llega demasiado tarde. Lo que se busca es preservar la vida. Ese es el primer punto de irracionalidad. El otro, que era el que le comentaba al ingeniero, es que tampoco tiene sentido que matar a una mujer en el marco de una relación de pareja tenga exactamente la misma pena que matar o atentar contra el presidente de la República. Al menos... Espérate, pero tú estás limitando el feminicidio a que una mujer muera en el marco de una relación de pareja. No, por supuesto porque que el feminicidio es un crimen de odio, no necesariamente una relación de pareja. Estoy totalmente de acuerdo, pero el ejemplo más común para explicarlo es la relación de parejas. O sea, y además que en cualquier caso del feminicidio, hay que decirlo, la pena imponible es 40 años. Absolutamente en cualquier caso. Yo hablo naturalmente como técnico. El papel creo que aguanta, o sé que aguanta cualquier cosa. Y sé que esa tampoco es la solución. Porque además pasa algo, Eduardo. ¿Y si es la mujer que mata al hombre, entonces? ¿Solo vemos 40? Si es una posición de masculinicidio, como no sería el término, pero no es homicidio, pero que te digo masculinicidio en el sentido de que sea una mujer que mate a su esposo. Sí, en una relación de pareja. Ahí pasa lo siguiente. Cualquiera se aventuraría a decir, bueno, hay una desigualdad, hay una injusticia, porque tanto el hombre, como la vida de un hombre, como la vida de una mujer, vale lo mismo para el ordenamiento jurídico. Pero hay un tema, y es que si partimos de la situación social, el fenómeno que se da no es que los hombres mueren a manos de mujeres constantemente, pero puede por el ejemplo que yo elegí, en el marco de una relación de pareja. Y eso sí justificaría que el feminicidio tenga una pena y el homicidio otra, es decir, enfrentar una realidad social. O sea, es correcto, se hace, puede ser que yo a nivel personal no esté de acuerdo, pero no puedo decir que es incorrecto. Porque naturalmente, dos supuestos distintos que reciben un tratamiento social distinto, el problema de que un hombre muera a manos de una mujer no es frecuente, no se da todos los días, no tenemos un programa especial para eso. Es decir, hay una situación social distinta que amerita también una regulación distinta. No, y es diferente, o sea, no estamos hablando de feminicidio, no es que un hombre mate a una mujer en una relación de pareja. Lo que pasa es que porque realmente hay otras condicionalidades que se deben de dar para que se tipifique un feminicidio. El tema del odio, el tema de las consecuencias. Y generalmente cuando el hombre mata a la mujer es cuando menos la relación de pareja está bien. Pero yo estoy partiendo del primer supuesto que elige el artículo 100. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero el marco que eligió el código, el primero, porque están todos, fue el de la relación de pareja. En este código que se estuvo trabajando en la Cámara de Diputados, también vimos mayor sanción para el abandono, maltrato a los ancianos, delitos tecnológicos, que son, bueno, situaciones que hemos hablado y que vemos el día a día. Sin embargo, no se le daba la pena que entendíamos nosotros justo para este tipo de crímenes.
Mira, yo con la pena tengo una opinión encontrada. Si a mí me tocara legislar o si yo tuviese alguna vez un país, la verdad es que la pena máxima fuera 10, máximo 15 años. Naturalmente yo sé que no vamos a discutir eso ahora, pero ¿por qué lo digo? Porque yo creo en la coherencia. El único fin de la pena que reconoce la Constitución Dominicana es la resocialización. A medida que le impones a la Constitución Dominicana cree en una segunda oportunidad. La Constitución Dominicana cree que una vez cometes un error, puedes lograr reinsertarte. No se basa en la venganza, no se basa en el morbo social, no se basa en la impopularidad de la persona que enfrenta el proceso penal. 1. 2. También entiendo que el gran problema no es el quantum de la pena, no es que le vayan a imponer una pena de 1 o 20 años. Normalmente quien delinque no conoce las penas del Código Penal. Donde nosotros hemos fallado es que efectivamente las penas se apliquen, sobre todo en el caso de los delitos electrónicos. Sí. Que para que sepas algo, creo, y ahí te reconozco razón y te doy un punto. Creo que las penas deberían de ser más altas. Claro. Porque, por ejemplo, la difamación e injuria que se hace por las redes sociales tiene una lesión muchísimo más grande, muchísimo más permanente, muchísimo más viral que la que se hace, por ejemplo, en una emisora de radio. Entonces, no me digas que en un sentido no quieres penas altas porque no es disuadido, no es disuasivo y en otras sí. La pena tiene una parte disuasiva. Me vas a hacer la de abogada. Tú sí estás de acuerdo con la pena. No, pero también entiendo, ojo, quiero penas más bajas en general. En general. Pero sí. Cuando tienes una pena de un año, estoy de acuerdo. Primero no hay efecto disuasorio. Y lo segundo es ilógico que, por ejemplo, la difamación en las redes sociales y la difamación en una emisora de radio, separando los medios, porque naturalmente se mezcla, tengan la misma pena. Sí. Si, por ejemplo, Susana, que tiene 100,000 seguidores en Twitter, hace una declaración en contra mía en Twitter, eso queda para los siglos de los siglos. Sí. Y lo pueden reproducir miles de personas. Sí, me hace un daño al honor, a los derechos o a mi intimidad o al bien jurídico que haya afectado, muchísimo más grande que si lo dice aquí. Porque las palabras evidentemente se le lleva el viento y eso no tiene una vocación de permanencia. Ha sido muy interesante. ¿Qué otra cosa nueva? Para seguir avanzando y aprovechar tu sapiencia con relación al código, Eduardo. No se crea, usted habla como que lo hice yo. No, pero bueno, la verdad sea dicha, en la base, primer borrador tú estuviste. Después de ahí distorsionaron muchísimo. Sí, y ahora. Porque yo sí me sé esa historia. ¿Qué otra cosa? Y ahora Eduardo, cuidado. Sí, usted estaba en la primera parte. El mejor borrador. Sí, que se ha distorsionado. Sí. Bueno, sí, él lo sabe. Sí, se ha distorsionado. Se sabe, se ha deformado. En el proceso yo entendí algo y es que por más conocimiento que pueda tener una persona sobre una determinada materia, al final el que decide es el legislador. En el 2015 yo sufrí muchísimo. Y tenemos un congreso es la verdad, pero al final lo que deciden son los diputados. Claro. Y ya las veces que me ha tocado participar, no es que participe con indiferencia, pero sí con cierto desapego. O sea, y los ejemplos, por ejemplo, que en las últimas oportunidades yo he dado, son ejemplos básicos. Es decir, por ejemplo, la imprudencia se regula en Chile así, en España así, en Alemania así, en Austria así. Ustedes no la están regulando. Yo les recomiendo que si quieren tener un código moderno, regulen esto. Sí. Y hasta cierto punto han hecho caso. Y el ingeniero preguntaba por cosas nuevas. Para decirle cosas nuevas, parto de cosas que hayan sucedido en República Dominicana y que nos hayan dejado un mal sabor, por ejemplo. Sí. En el caso, y lo menciono porque es un caso conocido, ojalá que no me retenga responsabilidad por eso. En el caso de Emery Peguero, a muchas personas le quedó el mal sabor de que, por ejemplo, la señora no debería de haber respondido como cómplice, sino que debería de haber respondido como un cooperador necesario o como un coautor. Esa es una situación que se corrige en el proyecto de Código Penal. ¿Cómo se corrige? ¿Por qué? Porque ahora, primero, se integran todas las figuras la mayoría de las figuras que hacen referencia a la participación en el delito. Esto es, se regula la coautoría, se regula la autoría mediata, se regula la cooperación necesaria. ¿El autor intelectual? No, es que el autor intelectual, y aquí también vamos a tener un problema, el autor intelectual no existe. Eso hay que entenderlo. Es autor, en principio, quien tiene dominio del hecho. Y yo puedo tener dominio del hecho estando durmiendo en mi casa cuando el hecho se materializa.
Es decir, el autor intelectual es un autor como cualquier otro. Sí, pero ¿cómo lo calificamos? O sea, el autor. El que manda a matar a alguien. Ese es un instigador, el que manda a matar a alguien. Por ejemplo, ahora se dio, Eduardo, se dio un caso. Está contemplado normal. Sí, respondería como esta semana se dio un caso de unos delincuentes que fueron a... Ahora en el código nuevo, bueno, que la aclare, pero en el código viejo, todo aquel que no tuviera una participación directa, material, física, que material, sencillamente que es lo que está vigente no era actualmente. Imputable. Exactamente. Sí, pero ya tú tienes la figura del instigador o del... instigador o inductor, exactamente. Sí, ahora se dio un caso en Santiago, creo, que fueron 3 delincuentes donde un comerciante a asaltarlo. Entonces él se resistió. Ay, sí. Y ellos dijeron, él se puso de bruto y nos repelió la agresión y lo mataron. Entonces le pusieron hoy 1 año de coerción a los que estaban presentes en el acto, pero había otro de los rateros que estaba en el carro. Y a ese entonces lo que le pusieron, a ese lo absolvieron. Complicidad. No, le pusieron una multa de creo que 500 lo que pasa de fianza, es que 500,000 pesos de fianza. Para que la intención que ellos tenían, que era solamente robar, eso es lo que ellos dicen. En principio. Exacto, y él estaba afuera, él facilitó, él participó en el robo, pero ellos que tomaron la decisión de matar al tipo a sangre fría, pues ya parece que evaluaron otro tipo. En ese caso, el exceso en la participación al partícipe que no lo consiente no le puede afectar por un tema de personalidad de la pena, mejor dicho, de responsabilidad penal al ser individual. Es decir, él no podía participar en el homicidio porque no estaba consciente de él. Nadie se puede hacer responsable por un hecho que ni siquiera sabe. No, y más si las partes están confesando que no tenían la intención de matarlo. No, claro, porque se puso claro que lo hice. Nosotros fuimos a buscar lo que había ahí. Automáticamente se puso bruto. Eduardo, antes de no te podemos dar ir sin preguntarte. Hay un caso. Le van a quitar su cuarto y se pone, coño, pero qué. Hay un caso, el más novedoso y sobre todo el más nuevo y el más escandaloso es el caso que involucra a Jean Alain y a estas personas involucradas. ¿Es legal? ¿Cuál es la condición? ¿Se le puede dejar ver la familia? ¿No se le puede dejar ver? ¿Es ilegal? Iluminada tiene todas las preguntas difíciles del día. No, sí, pero sí, esa parte. No era la intención. La posibilidad. No era la intención, perdón. No, es una broma. Yo por cuestiones de supervivencia no voy a hacer ninguna valoración. Pero le voy a decir lo que está pasando y lo que debería de pasar. Ok. Mira, un privado de libertad, sea preventivo con sentencia definitiva, tiene derecho a ver a su familia. Tiene derecho a unas determinadas horas de sol. Tiene derecho a hacer vida, inclusive privado de libertad. Tiene derecho a reunirse sin limitaciones con sus abogados. Combinaciones de muchas cosas, como por ejemplo la pandemia, y las muchas cosas se las dejo a su soberana apreciación. Estos derechos no se han venido manteniendo en los últimos meses. La pandemia da, por ejemplo, una excusa o una justificación, tómelo como usted quiera, para que los abogados de los imputados, no solamente del caso Medusa, sino en términos general, porque la medida es general, eso hay que decirlo, solamente se puedan reunir una o 2 horas a la semana con sus representados. Eso crea una situación de desigualdad y de violación al derecho de defensa, porque el Ministerio Público puede reunirse todos los días, cuantas veces quiera, para su estrategia de defensa. Eso es bueno que esté claro. Número 2, si se toman medidas para ir al supermercado, si se toman medidas para ir al banco, si se toman medidas para hablar en la Z, si se toman medidas para inclusive exponer en un tribunal, ¿cómo no se van a tomar medidas para que una cuestión tan básica como que un ser humano, que aquel que está privado de libertad sigue siendo un ser humano, vea a su familia? Yo creo que hay una pequeña deficiencia. Entonces te pregunto, Núñez, ¿tú crees que transitar a un código tan moderno, tan específico, tan puntual, va a hacer la diferencia cuando garantizar el derecho de defensa, de que un acusado tenga la posibilidad de reunirse más o menos equitativamente al Ministerio Público, en libertad y en privado? Porque mira lo que han estado diciendo, no en el caso de Jean Alain, para que la gente que no están permitiendo que esté aislado, y si no está aislado, pues tú no tienes la posibilidad de conversar en libertad. Yo estoy convencido de que el código no va a hacer la diferencia, ninguno, porque es que vamos a cambiar las leyes, estamos cambiando las leyes
pero no vamos a cambiar la cultura ni el histórico de abuso y falta de institucionalidad que ha existido en la República Dominicana. La República Dominicana, la magistrada procuradora dio por lo menos un aliciente donde decía, mira, aquí no se puede colocar alerta migratoria porque eso funciona como un impedimento. Y aún así, ustedes saben lo que pasó. No para el caso del señor Rodríguez, sino de manera general. Es que venimos de una cultura de abuso e incumplimiento. El señor Jean Alain. Y eso la ley no lo cambia. Bueno, señores, hemos terminado en el día de hoy. Escúchenme, hemos terminado en el día de hoy. Caramba, nos faltó tiempo. Una versión más del Gobierno de la Tarde. Si Dios nos da vida y salud, estaremos mañana con ustedes. Y usted no se vaya y siga con la Z101.